Gloria a Dios. Bueno, les habla el pastor Luis Carlos Villarreal. Nuestra iglesia está en la calle Ayacucho 893, en San Miguel de Tucumán. Estamos compartiendo reuniones generales en ese lugar. En este tiempo vamos a estar también por este medio. Esta es la tercera reunión, tercera prédica que vamos a compartir. Quiero hablarles acerca del título de la prédica de hoy. La prédica de hoy está titulada Piedras Memoriales. Tal vez a usted no le resulte tan familiar esta palabra, piedras memoriales, pero la palabra de Dios habla acerca de eso. Y piedras memoriales podríamos decir que son aquellas que nos traen un recuerdo de que algo pasó en ese lugar, en un lugar determinado. En una piedra o a una piedra se le puede labrar, escribir o simplemente dejarla en un lugar, y al paso del tiempo, al pasando los años, alguien pregunta seguramente qué significa esa piedra en ese lugar, o nosotros nos daremos cuenta de que esa piedra la pusimos tal día y en tal año, y tal vez pasan 10, 20 años, 50 años o más, y van a traer a la memoria un hecho, algo que ocurrió. Bueno, cuando hablamos de piedras memorial, es que todos tenemos la capacidad de recordar fechas, acontecimientos, y nosotros podemos recordar, pero en el paso del tiempo quizás olvidamos, pero no olvidamos del todo en realidad. La palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en Josué capítulo 4, y voy a leerles desde el versículo 1 en adelante. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 6: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando haya pasado el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí vemos en la palabra de Dios que está hablando acerca de estas piedras, las piedras que traerán a la memoria un acontecimiento tan grande. Versículo 6: para que esta sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, ustedes responderán. Así habla la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra que está escrita aquí, estamos viendo esta gente de carne y hueso como nosotros, que tienen emociones, eran gente aguerrida, gente preparada. Según la Biblia, unas 40.000 personas aproximadamente son las que cruzaron el Jordán en ese tiempo, en los tiempos de Josué, unas 40.000, muchísima gente. Pero ustedes recuerdan también al leer la Biblia que habla de las tribus de Israel, pero de las 12 tribus, de 12 familias diferentes, tenían que enviar una de las personas que tome una piedra del Jordán, del río, cuando las aguas estén divididas, y la lleve para ubicarla en un lugar, y eso será que traerá a la memoria en el futuro. Habla la palabra, habla que en el futuro va a ayudarle a recordar a los que han vivido esa experiencia, y cuando pregunten los niños, dice, sus hijos, o sea que ni siquiera todavía habían nacido los hijos de lo que Dios estaba planeado, que también lo honren por lo que Él había hecho. Allí la palabra, que es muy clara, habla de piedras memoriales, podríamos decir, porque ayudan a recordar, ayudan a traer a la memoria un acontecimiento que era que las aguas de Jordán se dividieron, se abrieron. Una parte de las aguas de donde venía el agua descendiendo de los cerros y montañas, esa parte se frenó y se convirtió en ese lado del río, se convirtió en un embalse.
en un dique. Y el resto del agua siguió corriendo hasta que se secó por completo esa otra parte del río. Y cruzaron 40.000 personas. No fue un milagro que ocurrió en unos minutos y ya estuvo. No, ese ha durado mucho tiempo, tiempo de reloj, hablo, ha durado mucho tiempo porque eran 40.000 personas la gente que estaban capacitada para la guerra. Después venía la otra gente y venían las personas que no estaban alistados como soldados. Esta piedra que Dios le dijo a Josué que haga que la levanten estos hombres, uno de cada tribu, que eran 12 piedras, las tenían que llevar en sus hombros y ubicarla donde Dios ya le había manifestado que lo haga. El fin de estas piedras era para ayudarle a recordar al pueblo de Israel y a los descendientes de los milagros y de la obra maravillosa que había hecho en ese lugar. Estamos hablando de literalmente lo que dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 6 dice, servirán como prueba cuando en el futuro te pregunten qué significan esas piedras. Entonces allí ellos podrán responder que Dios estuvo ese día con ellos, que Dios hizo un milagro, hizo una obra maravillosa y podrían traer a la memoria y ellos también podrían ese día decir, Dios estuvo con nosotros, estuvo su presencia con nosotros, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y quiere decir que le importaba a Dios, el pueblo de Israel, ayudarle y también le importó a Dios cumplir su promesa. La promesa que le había dicho que van a cruzar el Jordán y le iba a entregar la tierra prometida que viene desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, esa promesa que le iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Hasta aquí, literalmente, estamos entendiendo y esto es. Ahora, yo quiero que sea útil también para nuestros tiempos, para nuestra época, para que nos sea útil a nosotros esta palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiere decir, si está viva, nunca pierde vigencia, siempre está actualizada, por más que hayan pasado los años. Y aquí cuando habla la Biblia de que el interés de Dios era que ese milagro no se olvide el pueblo, pero si nosotros analizamos un poco, pensamos un poco el plan y el modo que actuó Dios, era que Dios hizo un milagro muy grande y él pretendía que los que vieron el milagro no se olviden más de lo que ocurrió allí y que Dios tiene poder, así como lo hizo milagro antes, también lo hacía en el momento. Y también quería el Señor que en el futuro las generaciones que iban a venir también crean en los milagros que Dios hace. Seguramente ya me interpretó porque esa es la palabra de Dios. Pero hoy, en nuestros tiempos, podríamos decir que las piedras son sinónimo de cicatrices. Las cicatrices hoy, también algunas cicatrices son memoriales para nosotros. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Estamos hablando de una obra, un milagro que Dios pretendía que el pueblo recuerde que Él obró en favor de ellos y que hizo milagros y que Él estuvo allí presente. Y si Dios hizo ese milagro una vez cuando abrió el Mar Rojo, también lo hizo después cuando abrió el Jordán y podría seguirlo haciendo. Y hoy también lo puede hacer. Pero yo he sentido en mi corazón acompañar esto con un hecho real y de lo que nos ocurre a nosotros. Y fíjese que yo también me encuentro en esto de tener como algo memorial en mi vida, muchos testimonios que tengo en mi vida personal de grandes cosas que hizo Dios y me marcaron para siempre. Pero yo esto quiero compartirlo también con usted que me está escuchando y quiero que le sea de bendición para usted en este día. Cuando hablamos de piedras, estamos hablando de cicatrices memoriales tal vez en lo físico, porque alguna operación o un accidente te dejó una cicatriz. Y estoy hablando propiamente dicha de una cicatriz que podemos ver. Cuando alguien es operado de en alguna parte del cuerpo, digamos, por decir, de apéndice, y te vemos en un costado, allí al lado en el abdomen, en el costado vemos una cicatriz, miramos y si decimos, ¿qué te pasó? A la persona que fue operada dice, aquí un día me operaron de tal cosa. ¿Qué hace? La cicatriz, no una piedra, la cicatriz ahora está haciendo tomar memoria de que algo pasó en algún momento. En algún momento ocurrió algo, quedó una cicatriz marcada en el cuerpo que le está diciendo a esa persona que un día se encontraba muy enfermo, muy mal,
pero tuvo que operarse para poder sentirse bien y pasaron los años y todavía esa persona está viva. Usted seguramente me está interpretando lo que le quiero decir. Hoy también hay, si bien cicatrices son visibles, como dijimos, porque hubo una operación, hay también cicatrices del alma, que tiene que ver con el interior de la persona, cosas que ya no se ven. No la puede ver alguien a esa cicatriz, solo usted puede saber qué cicatrices tiene en su interior, en su vida íntima, personal, en su alma, y también yo puedo saber qué cicatrices tengo o no. Y si hablamos de cicatrices, hablamos de cicatrices que cierran y cicatrices que no cierran, que siguen infectadas o se siguen abriendo y hay que volver tal vez a operar. Pero hay cicatrices visibles, como le hablé, puede ser una operación física, quizás por un accidente que hubo tuvieron que hacer una operación y dejó la marca. Y usted cuando pasan los años se mira en el espejo y dice, pensar que en un accidente de trabajo o de un medio de movilidad me he golpeado, he tenido un accidente y se empieza a acordar de aquel día y viaja a través del tiempo y regresa hasta ese día que se sintió muy mal porque en ese día tal vez fue un día que necesitó la ayuda de Dios y la misericordia de Dios se hizo presente. Pero las cicatrices que no se ven son a las que más tenemos que prestarle atención y son difíciles de cerrar algunas. Las cicatrices del alma no se ven, pero podemos recordar el fin de algo malo o el principio de algo bueno con las cicatrices del alma. Por ejemplo, el hombre, la mujer de hoy, el hombre creyente, la mujer creyente, perdona, pero no puede olvidar. O sea, el hombre perdona. ¿Por qué tenemos que perdonar a los creyentes? Porque la Biblia dice que debemos amar y perdonar. Perdonamos, pero nos olvidamos. Y seguimos recordando. Y cuando volvemos atrás en el paso de los tiempos y nos damos cuenta de lo que nos ocurrió un día, entonces nos damos cuenta que algo malo pasa y nos deja una experiencia, un sabor amargo. Pero no podemos olvidar. Y aquí hay una gran diferencia con lo que es Dios en realidad. Porque dice Dios que Él nos perdona, Él perdona nuestros pecados y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Y dice la palabra de Dios que los sepultará en la mar a nuestros pecados. Entonces, Dios se olvida de nuestros pecados, pero nosotros no nos olvidamos. Son como cicatrices del alma que dejaron y quizás ya la tenemos cerrada esa cicatrices. Y por eso hemos tomado distancia quizás de una amistad, de una persona o dos, o de un grupo social, o tal vez está escuchando en este día alguien que estuvo yendo a una iglesia y dejó de congregarse porque se enojó o lo maltrataron en un lugar. Pero no fue Dios quien te maltrató. Tal vez quedaron cicatrices en tu alma y en el área espiritual, en lo que hace a la sana creencia de la doctrina de Cristo, porque te pasaron cosas muy tristes y que te preocupan y te preocuparon y te hicieron daño y tal vez lágrimas soltaste en esos días. Pero claro, hay cicatrices que nosotros no las podemos ver, pero solo tú sabes si está cerrada o está abierta la herida, porque son cosas que nos hacen recordar. Quizás el nombre de la persona lo escuchas y ya retrocede en el tiempo y dice, me acuerdo que fulano de tal también me debe dinero, me hizo esto, me hizo lo otro, y es como que nosotros tenemos esa capacidad de volver y a veces volvemos en el pasado y pensamos siempre lo negativo. Hay mucha gente que va a las iglesias y están como enojados, pero parece que estuvieran enojados con Dios. Y en realidad Dios no les hizo nada. Tal vez le ofendió una persona de carne y hueso, pero están molestos. Y en los últimos tiempos comienzan a ir a la reunión y se olvidan por completo de lo que en alguna oportunidad Dios hizo en su vida, que fue seguramente un milagro. Usted necesita mirar esa piedra memorial del pasado para recordar que Dios en algún momento estuvo en tu vida. Y hoy no tiene que ser desagradecido y hoy no tiene que tratar de ignorar a Dios, porque Dios si estuvo en el pasado, Dios te vio. Dios estuvo contigo, Dios estuvo con usted, Dios estuvo conmigo. Y en la presencia de Dios estuvo como estuvo en el arca y en el Jordán. La presencia de Dios estuvo. Entonces, hoy es tiempo de echar mano a esas memorias del pasado, que son cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos vivir y estar en estos tiempos firmes, porque son tiempos muy difíciles, porque hay muchas señales, hay peste, hay guerras, hay rumores, hay traición,
aún hay odio, y la mención de la palabra de Dios que habla en Mateo 24, que se levantarán hermanos contra hermanos. Es muy delicado lo que se está viviendo hoy, es muy delicada esta situación. El pueblo de Israel, cuando, dice la Biblia, cuando ellos vayan y miren las piedras, y si tus hijos preguntan, ¿por qué pusiste esta piedra acá, papá? ¿O por qué pusiste esta piedra, tío, tía? Abuela, abuelo, ¿por qué están estas piedras? Dios quería que esas piedras estén para que surja una pregunta de ellos. Y ahí va a venir una respuesta, y la respuesta también estaba dada por Dios. Y dijo, y entonces ustedes le dirán que estas piedras hablan y estas piedras hacen recordar que Dios dividió las aguas. ¿Qué quiere decir? Que hizo un milagro grande, que Dios hizo una obra, que lo sacó el pueblo de una situación que era difícil, que hizo un milagro grande, que hizo una obra maravillosa. Entonces, el hombre que no puede olvidar, pero sí perdona, puede encontrar paz en su corazón, pero sigue como una estaca mental allí en su cerebro, en su cabeza, en su interior, que no va a poder olvidar un trago amargo, pero está seguro que jamás volverá a tomar un trago amargo. Ahora, para ir en la parte final de esta palabra de hoy, hoy sería estas piedras memoriales, podríamos decir piedras memoriales, pero vamos a decir cicatrices cerradas que hay en tu vida, en mi vida, son milagros del pasado, ayudas de Dios que hemos recibido en nuestro pasado. Estos hechos dejan recuerdos en algún área de nuestra vida. Estos hechos dejan recuerdo en alguna área de nuestra vida. Esas áreas de nuestra vida puede ser en lo emocional, puede ser una decepción, puede ser algo lindo o un hermoso recuerdo o simplemente una mala experiencia. Puede ser en el área espiritual, como recién mencioné, tal vez te maltrataron en algún lugar, en alguna iglesia, y hoy tal vez en la iglesia que te encuentras te tratan bien y no valoras eso, y no haces memoria, que en otro momento habías vivido experiencias feas, pero hoy estás viviendo momentos buenos y los tienes que valorar. Puede ser en el área física también, como lo mencioné, acerca de cicatrices que puede haber dejado una operación o una cirugía. O también puede ser en el área económica, mi querido hermano. Algunos que les gusta que se le hable de Dios. Algunos que todo dicen el pastor Luis Villarreal es de bueno, él no habla nunca de ofrenda, de diezmo, él nunca obliga a nadie. Pero el día que habla, ay, no sabe que el pastor es todo plata, el pastor es todo plata. Y si son de otra iglesia, todo es plata, todo. Claro, porque es el área que más le toca. Pero yo diría una cosa, a usted le digo, hermano y hermana, usted que muchas veces me pidió oración a mí, usted que pidió oración a algún lugar, cuando estaba en crisis económica, cuando no tenía ni una moto, ni un auto, no tenía ni casa, y hoy que la tiene, ¿qué pasa? Vaya al pasado y mire esa piedra, le traerá a la memoria cómo se encontraba en aquellos días y sea agradecido con Dios hoy. Usted no tiene que dar todo lo que tiene a ninguna iglesia ni a ningún pastor. Usted simplemente dé a Dios lo que es de Dios y quédese con todo lo que es suyo, que dice la palabra de Dios, que el 90% es del hombre y solamente el 10% es de Dios. Ahora, en la crisis económica, nadie quiere hacer memoria de cuando estuvo mal. Les cuesta. En una crisis familiar tal vez estuvo un problema serio de familia, falta de diálogo, mucho enfrentamiento. Haga memoria, porque esas cosas, aunque usted no lo crea, ya están en nuestro cerebro y son como estacas mentales que te traerán recuerdos. Y si es algo malo, como un trago amargo, estará tal vez por muchos tiempos, por muchos años. Hay recuerdos, cosas que ocurrieron en nuestra vida y nos hará recordar lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Porque si en el pasado hicimos cosas malas, no habrá una piedra que te hable y que te diga, hace memoria de lo que te pasó aquí, sino que la misma experiencia que nos llevó a un mal resultado ya nos deja en nuestra memoria como una experiencia que tenemos que aprender a recordar y que tenemos que saber valorar en ese momento. Y si hacemos nosotros memoria de lo que Dios hizo, ya estoy en la parte final para que usted vaya abriendo su corazón y que sea más sensible a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces habrás ido al médico asustado que te iban a operar? ¿Cuántas veces habrás estado tal vez en una terapia intensiva?
¿Cuántas veces habrás estado o apareció en ti algún síntoma de alguna enfermedad y te asustó? ¿Cuántas veces habrás estado? Tal vez usted es una persona agradecida de Dios y sabe que Dios la va a sacar de esta situación y me alegra porque yo también lo creo y por eso debemos creerle a Dios. Pero hay otras personas que no son agradecidas. Hay personas que mientras están con el miedo encima, mientras están asustados o en crisis, piden ayuda a Dios y oran todo el día y después ya no oran y se olvidaron de Dios y se olvidaron de agradecer y hasta se relajan tanto que ya ni leen la Biblia y se están olvidando. Sin embargo, Dios tiene una manera de obrar y de actuar con la raza humana. Raza difícil, la raza humana. Le dijo a Josué, prepara 12 piedras que traerán a la memoria lo que acabo de hacer. ¿Qué hizo? Un milagro. En tu vida, en mi vida, hizo mucho milagro Dios. Y de un solo milagro puedo mencionarte que siempre recapacito porque también tengo por allí algunos problemitas así emocionales o, digamos anímicos cuando vemos así que hay cosas medias que no funcionan bien todo y es como que te está haciendo tomar poco valor a lo que uno tiene. Yo recuerdo y voy en el paso del tiempo hacia atrás y recuerdo un día cuando Dios ordenó a sus ángeles que me guardaran porque un colectivo se caía desde la autopista y cayó como 20 metros ese colectivo y mi cuerpo quedó en medio de 6 cadáveres porque estaban aplastados en el colectivo. No mucho valoraron lo que me ocurrió, porque muchos no entendieron. Yo hasta el día de hoy le digo a mi hermano que doy gracias a Dios porque he visto en todo este tiempo crecer a mis hijos. He visto y he podido predicar el Evangelio. He podido, con ustedes que están allí en la iglesia, hemos podido bautizar gente y salvar gente. ¿Por qué? Porque es como una piedra memorial para mí. Me trae recuerdo de lo que Dios hizo en mi vida y nunca me olvidaré de agradecer y estar agradecido porque Dios es fiel. Créame que en usted estoy seguro que hay más de un motivo para agradecerle a Dios, porque lo ha sacado de diferentes situaciones difíciles. Tal vez de crisis económica, familiar, crisis de falta de salud física, porque había enfermedad, tal vez falta de paz interior. Solamente tiene que hacer memoria. Pero ya no es una piedra que tiene que labrar, porque está ya en su mente y en su corazón escrito. ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Para qué sirven estas piedras? Para hacer memoria, para que recuerden siempre, dice, el milagro que yo hice. Por último, sea agradecido, no seamos olvidadizos. Si Dios lo hizo antes, puede obrar hoy, en estos días, otra vez el Señor. Puede obrar Dios. Por eso usted tantas veces ha caído y Dios te levantó. Si te levantó tantas veces, Dios te seguirá levantando. Pero este Dios no habla con respecto al pasado y al presente y nada más. Tiene visión de futuro Dios en su palabra. Porque Él dice, las próximas generaciones quiero que se enteren de lo que yo he hecho. O sea, Dios tiene visión de futuro. Futuro para su pueblo y visión de futuro para tu vida, que estás escuchando esta palabra, para mi vida, para nuestra iglesia. Tiene también visión de futuro, porque Dios la ve a la iglesia, a nuestra congregación, una congregación que se está preparando. En estos tiempos de crisis se está fortaleciendo, se está preparando porque vienen días donde tendremos que hablar más abundantemente de Dios y evangelizar. Por último, reconcíliese con Dios si estaba usted olvidando lo que Él había hecho en su vida. Yo estoy seguro que usted que me está escuchando está diciendo sí y amén, porque hay muchas cosas que Dios hizo en su vida. Y usted si tiene mala memoria, no creo que tenga mala memoria, porque usted sabe bien lo que Dios ha hecho. Y si usted me dice, es que hace muchos años, pastor, yo me acuerdo de cosas de cuando era adolescente. Cuando Dios hizo mi primer trabajo, también me libró de un accidente en una fábrica metalúrgica. 14 años, 13 tenía. ¿Y usted por qué no va a tener memoria? Todos tenemos. Por ahí olvidamos lo que nos conviene y recordamos lo que nos conviene. Y lo que no queremos recordar hoy es porque nos hacemos lo que era. Deje de vivir días grises hoy. Más bien viva días bien claros, brillante y soleado. Y solamente Cristo puede alumbrar tus días en el día de hoy. Voy a hacer una breve oración para terminar. Bendito Dios, te doy gracias
por este día, por esta noche, por esta palabra que estoy compartiendo con mis hermanos. Te ruego, Señor, que tú perdones nuestra mala memoria o por haber sido desagradecido en algún momento. Tal vez no te hemos dicho que no estamos agradecidos, pero con el solo hecho de querer ignorar los milagros que hiciste en el pasado, Señor, a ti seguramente no te agrado. Y hoy te decimos gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, por la ayuda que nos has brindado, porque estuviste ahí muchas veces en el pasado, porque estás en este presente y porque estarás en nuestra vida en el futuro. Amén. Muy bien, mi querido hermano, mi querido amigo, hemos recibido algunos saluditos, algunas visitas, ahí estaremos unos 10 y 14, unas 14 hermanas que estuvieran conectados. Que Dios les bendiga a todos. También quiero anunciarles que aquí ya está preparado para salir al aire. Tenemos una novedad, tenemos el canal de YouTube, tenemos el canal de nuestra iglesia. Usted podrá ingresar a él como Iglesia Jesús Estilo de Vida, y ahí se abrirá en la pantalla nuestro canal, que será a través de este servicio de internet, seguiremos predicando la palabra de Dios. En este canal vamos a ir preparando lo que resta de julio, y al principio del mes que viene vamos a ir preparando una programación. Cada vez que usted quiera entrar y a cualquier hora del día, usted simplemente tendrá que poner Iglesia Jesús Estilo de Vida, y ahí la pantalla le estará exponiendo lo que es nuestro canal de YouTube. Bueno, aquí tenemos algunos saludos, unos 19, 20 hermanos aproximadamente, y voy a mencionar algunos nomás que han dejado un saludo: Luciana López, Oscar Avellaneda, Víctor Lobo, Javier Jiménez y familia, Sonia Muñoz, Esteban y familia Moreno, Nicolás, Tati Britos, Nati Britos, Moisés Saavedra y Fátima Lobos, Nancy Saavedra. Bueno, son estos hermanos que se han comunicado, han enviado un saludo. Espero que haya sido de bendición la palabra de Dios para su vida, y será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Recuerde, estamos preparando la programación que usted ya puede entrar a ver allí en el canal de YouTube, que tenemos ya las prédicas en ese lugar. Tenemos ya la primera prédica, la segunda y esta que es la tercera. De esta manera ya nos estamos despidiendo. Siguen llegando mensajes, siguen llegando a este lugar. También mi hijo Micael está viendo también en este momento. Está viendo Constanza, Micael, Samuel. Bueno, damos gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima.